Bueno, como sabéis, se ha aprobado en el Congreso la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Entonces vamos a ver lo que nos puede afectar como pequeñas empresas, bueno, porque las de más de 500 trabajadores, bueno, lo voy a decir también, pero quizá a muchos de nosotros nos queda un poco lejano, ¿no? Tenemos como objetivos de esta ley, son los que veis ahí, ¿no? La reducción en 2030 de un 20% de las emisiones con respecto al año 1990. Se toma el año 1990 porque así se acordó me parece que es el año en que se firmó el protocolo de Kioto, ¿eh? Y bueno, y entonces todas las mediciones de CO2 que se están haciendo actualmente se refieren, o los incrementos y los descensos en esas emisiones se refieren a ese año. En 2030 el Gobierno quiere que el consumo de energía renovable sea de al menos un 35%. Esto para los que se dedican a las placas solares, como Mario, pues les va a venir de cine. Alcanzar también en 2030 que el sistema eléctrico español en general, incluido el de las grandes empresas o todo el suministro que nos va a llegar a los habitantes, sea un 70% de renovables, cosa que, bueno, muchas compañías ya lo tienen. De hecho, yo creo que el impuesto al sol famoso se hizo para dar tiempo a las grandes compañías a adaptarse a estas nuevas normas. Luego, mejorar la eficiencia energética, es decir, esto, bueno, pues va a ir ahora veremos que va muy encaminado a los edificios fundamentalmente, ¿no? Y a las instalaciones de las empresas, con lo cual, pues bueno, va a suponer también un punto de trabajo y de nuevas oportunidades también excepcional. Y bueno, al final lo que quiere el Gobierno, tal y como propone la Unión Europea también, es que en 2050 se alcance la neutralidad climática. ¿Qué significa esto de la neutralidad climática? Bueno, hemos estado hablando de que las emisiones tienen que ser cero, no se trata de eso, sino que el CO2, ¿no? O los gases de efecto invernadero en la atmósfera estén compensados, es decir, de siempre ha habido CO2 en la atmósfera, pero en unos niveles muchísimo más bajos. Es decir, ahora lo que produzcamos tiene que regularse de forma natural, de tal forma que la neutralidad se trata de eso, de que haya la cantidad de CO2 en la atmósfera que sea amigable o que respete lo que es la naturaleza, es decir, que la naturaleza sea capaz de absorberla, con lo cual seguirá habiendo gases de efecto, este tipo de gases, pero no con el impacto que tenemos ahora. Eso que quede claro porque, bueno, pues puede dar lugar a problemas, ¿no?, de interpretación. Las herramientas son las que veis ahí, los planes integrados de energía y clima que desarrollará el Gobierno junto con las comunidades, una estrategia de descarbonización que fundamentalmente está basado en el uso de energía eléctrica renovable y en los cambios en los transportes fundamentalmente, ¿no?, la transición a los vehículos eléctricos. Esta descarbonización también pretende utilizar combustibles con la palabra bio, ¿no?, todo esto que oímos de bioetanol, biometano, etcétera, que es una producción natural de fermentaciones naturales, por ejemplo, en el compostaje, pues se quiere recuperar y que se utilice ese gas como combustible. Y luego desarrollo y modificación de reglamentos, como siempre ha ocurrido, ¿no? Para adaptar la normativa a esta nueva ley, pues habrá que hacer algún cambio reglamentario en alguno de los anteriores. ¿Qué se regula? Bueno, pues las energías renovables, como hemos dicho, y la eficiencia energética, la forma de transición energética y de los combustibles, ¿no?, de tal forma que no causen un impacto importante en las industrias, la movilidad sin emisiones, y transportes ya lo hemos comentado, la medida de adaptación a los efectos del cambio climático. En estas medidas van a ser de lo más dispares o creativas, por decirlo de alguna forma, ¿no?, porque todo aquello que contribuya a disminuir este impacto, pues va a ser bienvenido. Medidas de transición justa, es decir, que las medidas que se tomen no afecten a las zonas vulnerables y a las sociedades vulnerables.
recursos en el ámbito nacional para la lucha contra el cambio climático y transición energética, qué recursos va a poner el gobierno, ¿no? Y luego, pues, incorporación de estos conceptos y de la sostenibilidad en los programas educativos, ¿no?, de la educación española. Y finalmente, bueno, la gobernanza y participación pública. Esto está muy ligado a lo que es la ley de transparencia, de tal forma que se informe de forma adecuada. ¿Cómo nos afecta? Pues en principio en las rehabilitaciones, por ejemplo, de edificios y en los nuevos edificios hay que incorporar ya sistemas de energía renovable y de eficiencia energética, ¿de acuerdo? Entonces va a haber modificaciones en el código técnico de la edificación para que esto se vaya cumpliendo. Lo que ya conocemos de que los turismos y vehículos van a ser eléctricos o, en todo caso, pues bueno, de combustibles no contaminantes o menos contaminantes. Por ejemplo, pues está también entre la disyuntiva de los vehículos eléctricos y los de motor de hidrógeno, que probablemente avancemos más en ese aspecto. Luego, para los municipios de más de 50.000 habitantes, bueno, pues que tienen que hacer planes para sus áreas urbanas, de tal forma que tiene que haber zonas de neutralidad en el CO2. Medidas importantes, bueno, la instalación de puntos de recarga eléctrica. Esto va a ser otra oportunidad de negocio muy importante porque faltan muchas. Entonces, los que quieran dedicarse a eso ya deberían de estar hablando con las administraciones a ver cómo se van a hacer estas contrataciones. En 2040 no tiene que haber vehículos con emisiones de CO2. Luego, el Código Técnico de la Edificación establecerá obligaciones relativas a la instalación de puntos de recarga. O sea, va a venir condicionado por el Código Técnico de la Edificación en cualquier nueva instalación que se haga. Y hay una cosa muy curiosa, que aquellos edificios o empresas o administraciones que tengan aparcamientos de más de 20 plazas, ya sean internos o externos, en 2030 van a tener que tener ya el número que se les exija de puntos de recarga. En cuanto a las medidas o a los medios que va a aportar el Estado, van a venir muchos por lo que llamamos el mercado de emisiones, ¿no? Que todas esas compensaciones de emisiones o el dinero que se saque por esas compensaciones de emisiones va a ir destinado todo a medidas contra el cambio climático. Luego también en las licitaciones que se hagan al Estado, vamos, a las administraciones públicas, ya obligatoriamente tienen que llevar condicionantes encaminados a tomar medidas contra el cambio climático, y para ello van a exigir también incluso medidas de la huella ambiental, de la huella de carbono, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto ya muchas empresas se lo tendrán que plantear, y aquellas que no hagan licitaciones o no sean grandes, les va a venir esa petición por parte de las empresas que tienen que cumplir con esto, es decir, por las subcontrataciones. Si nosotros trabajamos para una empresa grande, esa empresa grande nos lo va a pedir, porque ellos tienen que cumplir y tienen que justificar su impacto, ¿no?, con respecto a las emisiones. Bueno, y fundamentalmente es esto. ¿En qué consiste lo de la huella del carbono, que es una de las cosas que hacemos nosotros? Bueno, pues se trata de medir las emisiones directas que se tengan por todo tipo de equipos, de maquinaria, ¿no?, de equipos de combustión, de equipos, porque incluso dentro, aunque no sean de combustión, por ejemplo, los de refrigeración, que aunque no emitan CO2 directamente, pero sí que emiten gases de efecto invernadero que tienen su conversión en CO2, ¿no?, como son los líquidos de refrigeradores, de frigoríficos, de aire acondicionado, etcétera. Entonces hay que medir esas emisiones directas de gases, y luego las indirectas que van a venir, que esas las tendremos que sacar de nuestros proveedores. Las indirectas son aquellas en las cuales como empresa no podemos actuar directamente, y muchas van encaminadas al suministro eléctrico, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay una serie de criterios, incluso el MITECO tiene un modelo de cómo hacerlo, el Ministerio para la Transición Ecológica, con lo cual, bueno, pues todas las empresas están abiertas. Desde ya 2014, tengo que decir que desde 2014 ya existe un registro voluntario de las empresas, sean grandes, pequeñas o de las que quieran, incluso autónomos, en el cual se pueden registrar para ir avanzando en este. No tiene ningún tipo de compromiso, simplemente que, bueno, cada año hay que ir informando de esos mismos índices que tú vas valorando y midiendo durante un año, pues informas de cómo te ha ido, adoptar nuevas medidas, etcétera, ¿no? Es un compromiso voluntario.
Y nada más, con esto termino. Espero que os haya dado un poco de luz de lo que va a suponer esto, porque va a ir muy rápido, ¿no? Está previsto que en julio ya se hayan incluso modificado muchos reglamentos. Entonces, bueno, pues veremos a ver qué pasa. Pues nada, gracias por vuestra atención. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, bueno, muchas gracias, Antonio, por la presentación. La verdad es que este tema, pues, o sea, es muy interesante porque es que nos afecta a todos, independientemente del campo en el que te desarrolles. O sea, es algo que va a afectar a todos los campos, ¿no? Porque además, por lo que has dicho, es bastante inminente toda esa adaptación, ¿no? Sí, o sea, está habiendo mucha presión de la Unión Europea. Entonces, aparte que, bueno, muchos de los fondos, cuando se aprueben, bueno, se han aprobado, pero cuando se empiecen a repartir y se acaben los problemas, ¿no?, que hay entre los diferentes socios de la comunidad, van a ir condicionados por este tipo de recursos, ¿no? O sea, de actuaciones. Incluso la solicitud de subvenciones. Si uno va a pedir subvenciones, ya le van a pedir, por lo pronto, que tenga un índice de emisiones, ¿no? Que diga qué cantidad de emisiones está creando. Y eso va encaminado a cualquier sector. O sea, eso ahí de momento está por ver cómo evoluciona, ¿no? Porque se van a sacar reales decretos, ¿no? O sea, lo que son los típicos reglamentos delimitando más por sectores y por actividades. Pero las ayudas, eso sí que ya lo menciona el proyecto de ley, las ayudas van a estar condicionadas a justificar medidas contra el cambio climático. Sí, desde luego afecta a todos los campos. Has comentado, por ejemplo, que en cuanto al mercado de vehículos, has comentado que el compromiso es que en el 2040 todos los vehículos sean de emisión cero. Entonces, claro, ¿cómo puede afectar eso al mercado de vehículos de segunda mano, que en España es tan importante? Pues entiendo que va a desaparecer. O sea, que ya se pueden ir. Sí que dice, pero claro, que los vehículos, lo que llaman los vehículos clásicos, no están sometidos a esta norma, ¿no? Porque, claro, se supone que no son para uso comercial o particular de uso frecuente, ¿no? Simplemente, bueno, un vehículo clásico lo sacas por ahí a pasear 2 o 3 veces al año, ¿no? Pero sí, ese es uno de los problemas. De hecho, tanto las empresas, por ejemplo, porque también va a haber actuaciones en las gasolineras, ¿no? En las gasolineras, los proveedores de combustibles les van a pedir, dependiendo de las facturaciones o de las ventas que tengan, un número determinado de recargas eléctricas, ¿no? De puntos de recarga eléctrica. Y son 2 de los sectores que están los independientes, ¿no? Porque las grandes compañías eso le importa un carajo, o sea, lo van a hacer y de hecho ya algunos ya hasta los tienen, ¿no? Pero los que son independientes sí que están teniendo muchos problemas, lógicamente, porque a lo mejor los recursos que van a tener son menores, ¿no? Y lo mismo le ocurre a estos de los de segunda mano, pero no sé, ya veremos. Yo espero, a lo mejor dan algo más de margen, pero deberían ir pensando en... Claro, las fechas que has dado son relativamente cercanas, ¿no? O sea, has comentado 2040 en los coches y luego incluso ese cambio que has comentado de que en el 2030 ya deberíamos tener, has comentado que la energía renovable en España debería ser un 35%. Un 35%, eso es, sí, la que es exactamente, la que es renovable específicamente, ¿no? Y luego, de una forma u otra, el 70%, bueno, pero eso ya es, sí, no, también en 2030, 2040, no me di cuenta. El 70% del total, ¿no? O sea, de la general. Daros cuenta que dentro de esta energía renovable se va a incluir, bueno, las centrales hidroeléctricas, que además lo que están pidiendo y hace mención expresa es que se utilicen sistemas de reciclado del agua, ¿no? De reutilización. La descargan por una presa, la vuelven a conectar, y, bueno, lo que ocurre, por ejemplo, en Villarino, ¿no? Bueno, pues ahí ha habido sus más y sus menos. ¿Por qué? Porque quieras o no estás fastidiando un recurso hídrico al que está por debajo, aguas abajo, ¿no? Estás privando de... Entonces, bueno, sí que dice que hay que mantener una serie de condiciones que están por fijar, ¿eh? Ese tipo de criterios se fijarán. En este caso, por ejemplo, en lo que puede afectar a Salamanca, pues lo tendrán que fijar con el gobierno portugués.
porque ya Villarino lo está haciendo y, bueno, de momento yo creo que hemos salvado pero el día menos pensado, el gobierno portugués dice que lo estamos haciendo, ¿no? Porque le estamos quitando agua al reciclarla, al bombearla otra vez a su origen en la presa. Bueno, ese tipo de cosas, yo creo que esas a nivel ya más estratégico, yo creo que deben estar más definidas. Falta ver cómo nos afecta a los ¿no? para andar por casa. Pero sí que tenemos que ir pensando en saber qué emisiones tenemos. Se deja caer en una de las que no ha sido incluida de momento, ¿cómo se llama esto? De las enmiendas, ¿no? De estas enmiendas no a la totalidad, de las particulares, se deja caer que va a ser, que querían, en este caso lo hicieron los de Más España, ¿no? Se llaman así, ¿no? Sí. Que lo dijeron de que fuera aplicable a todo el mundo, ¿no? Como es el tema de los residuos, que esta normativa la aplicara de tal forma que en las viviendas de particulares y demás fuera mucho más estricto. De todas formas, con las medidas que ponen que van a meter en el Código Técnico de la Edificación, yo creo que en 2040, si no nos cortan el gas, le faltará poco. Sí, o sea, desde luego, eso ya es una realidad que está afectando. O sea, ahora mismo, para que os hagáis una pequeña idea, o sea, no puede haber un proyecto de una vivienda unifamiliar o un edificio de viviendas, o sea, todo lo que sea residencial, no puede haber un proyecto que no tenga una calificación menor a la calificación A, y además tiene que tener un sistema de energía renovable para el agua. Sí, además otra cosa también que no he comentado, por ejemplo, solo para los de edificios del Estado, y sí que lo menciona en este caso el proyecto de ley, los alquileres que tengan el Estado, o sea, los edificios alquilados que tenga el Estado a otras personas, le van a exigir la máxima calificación energética para renovar los contratos. Y deja caer que en un futuro, o algo así viene a decir que en un futuro próximo, más o menos próximo, pues se aplicará a los alquileres particulares. Con lo cual habrá que hacer mucha reforma interior, también es otra de las que si lo hacen. Vamos a ver, también es verdad que habla ya, dentro de los recursos que se van a poner, dice que ya tienen planteadas ayudas, ¿no? Y de hecho, bueno, ya habéis visto que nada más sacar la ley y para quitar un poco de miedo y de protesta, me imagino yo, han empezado con lo de los planes para los vehículos eléctricos, ¿no? Yo creo que la siguiente va a ser precisamente esa, empezar a dar ayudas para la adaptación de las viviendas y edificios, porque bueno, cuando vaya a hacer una reforma, pues que acuda a su comunidad, pida una ayuda, justificando que, bueno, pues que va a hacer una vivienda mucho más eficiente energéticamente, no más protegida, ¿no? que pierda menos temperatura interior. Si hay la posibilidad, porque en las comunidades de vecinos hay posibilidad, pues se utilizarán otro tipo de suministro de energía, ¿no? Pero bueno, la verdad que, bueno, vamos a tener la suerte que en eso nos va a ayudar mucho, es que las grandes empresas, las grandes compañías suministradoras, pues, bueno, están haciendo esfuerzos en ello y esperamos que la energía renovable sea lo suficientemente amplia como para poder suministrarnos a todos al menos el 70%. Luego calculáis entre los dos, que esto es importante, ¿eh? Hombre, yo estoy viendo que con todo lo que nos has dicho, Antonio, se abre un abanico de oportunidades para el que las quiera ver que es casi infinito. Pero de todas maneras, aquí en España siempre ha sido de difícil implantación la mayoría de las normas europeas que se han impuesto. De hecho, ahora mismo todavía estamos intentando imponer normas que ya llevan en vigor en Europa varios años y aquí todavía no se está exigiendo por parte del Ministerio de Industria ni de ningún otro departamento pues el cumplimiento, como es, por ejemplo, pues el tema de los repartos de costes en los edificios, en las comunidades de propietarios y ese tipo de cosas que deberían de estar implantadas ya y aquí
las cosas de Palacio van despacio. Pero de todas maneras, ¿cómo afectará a todo? Porque en España hay mucha vivienda antigua. En España, en Francia, en la mayoría de los países europeos que tenemos edificios históricos, todavía residenciales, ahí va a ser muy complicado cambiar la estructura de toda la infraestructura de todas esas poblaciones y de todos esos edificios para hacer un cambio en la manera de calentar las casas. Aquí no tenemos la posibilidad, como tienen los islandeses, de hacer un agujero y que salga agua caliente. Yeah. Sí, vamos a ver. Yo esto lo que lo veo es porque hablan, ¿no?, en el apartado ese de recursos que va a aportar el gobierno. Yo una de las principales ventajas que veo para que la gente se anime, que no le va a quedar más remedio que hacerlo, es que si quieres hacer algo, o sea, si vas a pedir dinero a la administración, te lo van a exigir. Entonces, bueno, pues ya sabemos, por ejemplo, que está habiendo mucho retraso en el tema del cambio de las calefacciones de carbón. Muchas de las empresas, muchas de las comunidades, porque lo más fácil es cambiar de un quemador de carbón, de una caldera de carbón, ponerle un quemador para que sea gasoil y la propia estructura de la caldera te sirve de recepción de ese y de meter el depósito de agua caliente. Yo te lo digo porque cuando yo vivía en Ciudad Rodrigo, cuando estudiaba, ¿no?, o sea, porque yo me crié en Ciudad Rodrigo, mis padres tenían caldera de carbón y la cambiaron a gasoil y fue relativamente fácil. Claro, pero el gasoil también va a desaparecer. De hecho, han prohibido todas las prospecciones de combustibles fósiles en España y en sus aguas territoriales. O sea, en este proyecto va incluido el proyecto L. Cuando se apruebe, pues estará prohibido hacer más. Se acabaron las prospecciones petrolíferas en España. Entonces, claro, la energía habrá que sacarla de otro lado. Es una apuesta muy fuerte, ¿eh? No sé, vamos a ver cómo sale. Bueno, pero y el gas que se están ahora mismo todavía se están haciendo cambios de lo que tú dices, de calderas de carbón, y una de las soluciones es meter gas, con lo cual, y el gas es un combustible fósil también, y sin embargo lo están permitiendo. Incluso están dando ayudas para la conversión de carbón a gas. Pues ahora será, yo lo que recomendaría es que todo el mundo ponga calefacción eléctrica. Es la única forma más directa de poder no tener problemas en el futuro. De hecho, fíjate, nosotros tenemos un piso también ahí en el Paseo de San Vicente, que lo tenemos alquilado, y lo estuvimos pensando, ¿no?, porque teníamos una calefacción ya muy antigua de acumuladores eléctricos, ¿no?, de estos que se llamaba de tarifa nocturna. Y los pobres radiadores pues ya estaba un poco menos que para tirarlos a la basura o quitarlos porque no guardaban el calor ya de manera correcta, ¿no? Y estuvimos hablando con Claudino, que seguramente todos le conocéis, ¿no?, porque, bueno, lo conocemos más o menos, y estuvimos hablando de esto. De hecho, él nos recomendó que pusiéramos radiadores eléctricos de estos que se llama calor azul, ¿eh? Pero bueno, básicamente son radiadores, yo creo que deben llevar aceite por dentro o algo de esto, ¿no? Y sí que, fíjate, sí que lo hemos notado en la factura. O sea, ha bajado del orden yo calculo entre el 10 y el 15% en la primera factura que hemos tenido, ¿no?, después de eso. Sí, en ese caso sí que baja, pero cuando quieres cambiarte, por ejemplo, de gas a electricidad, normalmente el coste es muy alto, ¿eh? Claro, porque tienes que eliminar por completo los radiadores. La instalación de gas. Dejar ahí al lado poner otro de que al fin y al cabo yo es lo que he hecho. O sea, yo los acumuladores, que en este caso es electricidad también, ¿no?, pero los acumuladores eléctricos los he dejado al lado y al lado he puesto, o sea, están los dos. También es verdad que si alguna vez quieres usar los dos, pues los puedes utilizar, ¿no? Pero ya le puedes meter potencia a la casa, ¿no? Sí, va a ser un problema, porque es que realmente en España es que, como somos así, vamos, no solo en España, yo creo que Portugal, bueno, es algo más avanzado en estas cuestiones de innovación porque han tenido siempre mucha influencia inglesa, pero en Italia, en todos estos países nos pasa lo mismo, ¿no? No nos preocupamos de las cosas hasta que se estropean, ¿no?, o de los mantenimientos y demás. Entonces es un gran problema, porque esto se vería venir. O sea, tarde o temprano
el cambio se iba a dar, ¿no? Con más o menos intensidad. Hay muchos países que ya están más preparados porque han venido haciendo las cosas y precisamente porque tienen otra cultura, ¿no? Nosotros nos acordamos de Santa Bárbara solo cuando truena, ¿no? Es el típico refrán, con lo cual, pues puede ser, pues a lo mejor no cumplimos, ¿no?, con todo esto, pero bueno, por lo menos sí que hay exigencias. Yo, por ejemplo, sé que en comunidades de vecinos, pues hay mucha gente que se está preocupando por esto, incluso está forzando a la comunidad a tomar decisiones en este sentido bajo la amenaza de denuncias en industria. Porque, claro, los vecinos, ya sabes, con tal de no gastar dinero, bueno, los vecinos de cualquiera, ¿no? Y no hay forma, las cosas se dejan y se dejan y se dejan hasta que alguien coge y dice, bueno, pues si el año que viene no está hecho, me voy a industria y que nos metan la sanción que sea. Aunque vaya en perjuicio, ¿no?, de uno mismo, pero bueno, no sé. Bueno, desde luego es una realidad que tarde o temprano pues va a llegar y nos tendremos que adaptar. Poco a poco, como dicen los españoles, lo solemos hacer pues a la crítica. Sí, exactamente. Nosotros luego de un día para otro, es y encima nos saldrá muy caro, ¿no? Porque sí, como tú necesitas esto para mañana, pues al final compras las cosas a un precio que no es el suyo, ¿no?